Buenos días, mi nombre es Juan Ignacio Marrón y os doy la bienvenida a Inversores Institucionales. El vídeo de hoy es un tanto especial, por supuesto compartiremos los niveles institucionales para los 12 activos que seguimos semanalmente, pero también queremos aprovechar para hacer un análisis sobre todo lo que rodea a Silicon Valley Bank, a Signature Bank y dar algunos datos interesantes sobre la situación macro que puede tener implicaciones para los mercados. ¿Qué está ocurriendo con Silicon Valley Bank? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Si debemos preocuparnos. Se dice mucho que la culpa la tienen los bancos centrales con las subidas de tipos de interés, pero en nuestra opinión las subidas contribuyen a hacer más grande el problema, pero en esta ocasión, y sin que sirva de precedente, en nuestra opinión las subidas de tipos no son las responsables de esta situación. Creemos que se debe más a la conjunción de tres factores, como son por un lado una norma contable bastante cuestionable, una mala gestión, una mala praxis por parte de Silicon Valley Bank en la gestión de los riesgos, en particular del riesgo de tipo de interés, pero probablemente también del riesgo de crédito, y una desafortunada regulación del sector financiero en Estados Unidos. La caída de Silicon Valley Bank sorprendió a todos, de hecho, en unos pocos días es cuando se desató realmente la tormenta, ¿no? Recordemos que se trata de un banco de tipo mediano, con unos activos inferiores a los 250 billions, 250.000 millones de dólares. ¿Cuál es el desencadenante de la situación de Silicon Valley Bank? Fundamentalmente la retirada de fondos de los depositantes, que eran compañías tipo startups, scale-ups, pero la pregunta es si esto es suficiente para que una retirada de fondos suponga un problema de solvencia, ¿no? Bueno, primero, debemos saber, yo creo que es algo conocido por parte de todos, que el sistema que tenemos es un sistema de reserva fraccionaria, y esto lo que quiere decir es que los bancos están obligados a mantener solo un porcentaje del dinero que les fían los depositantes y el resto lo pueden invertir en activos, lo pueden prestar para obtener un tipo de interés pues que sea superior al que van a pagar a sus depositantes. Esto hace que, evidentemente, si todo el mundo quisiera recuperar el dinero que ha depositado en un banco, pues no habría dinero disponible para todo el mundo, ¿no? Entonces, eso solo se produce cuando hay una crisis de confianza en la solidez de una entidad, y cuando eso además se extiende a toda una economía, pues es cuando hablamos de un corralito, como ocurrió en Argentina y como seguro que muchos recordáis e incluso hasta pudisteis llegar a sufrir, ¿no? Silicon Valley Bank y Signature hasta el mes de marzo eran entidades perfectamente solventes. De hecho, así se refleja en sus informes de auditoría. Entonces, ¿por qué ahora no? Bueno, pues esta es la cuestión verdaderamente importante. ¿Qué es lo que ha pasado para que de repente ahora no sean solventes, ¿no? La cuestión es cómo se llega hasta aquí, ¿no? La realidad es que se llega aquí como consecuencia de la unión de varios factores, cada cual más importante realmente. Por un lado, Silicon Valley Bank de repente aflora ahora unas pérdidas de miles de millones que antes no tenía. Entonces, la pregunta es ¿cómo puede ser eso? ¿Dónde estaban antes esas pérdidas? La razón tiene que ver fundamentalmente con el criterio contable aplicado. Una entidad financiera, cuando compra activos como puede ser la deuda pública o deuda con garantía hipotecaria, primero lo hace porque consumen muy poco o no consume a efectos del cálculo del nivel de reservas que tiene que tener, y por lo tanto va a tener más dinero disponible para poder prestarlo o para poder invertirlo convenientemente. En segundo lugar, lo que decimos es, con esta norma contable, cuando una entidad compra activos, como pueden ser este tipo de deuda, lo puede categorizar de dos maneras distintas. Como disponible para la venta, si se trata de posiciones de las que se pretende deshacer en el corto plazo, o inversiones mantenidas hasta el vencimiento. En la primera categoría, disponibles para la venta, esos activos se valoran siguiendo un criterio de valoración a mercado, se denomina mark to market. Y eso hace que se reflejen las ganancias o pérdidas de las posiciones en la cuenta de resultados según va variando la cotización de los activos. Sin embargo, cuando esas inversiones se mantienen hasta el vencimiento, la norma contable dice que se valore a coste de amortización, es decir, el efecto que tiene es que ese resultado se esfuma literalmente de la cuenta de resultados, lo cual, pues, evidentemente puede ser interesante para una entidad. Lo que le ha ocurrido a Silicon Valley Bank es que al tener que devolver cash porque se lo solicitaban los depositantes que querían recuperar su dinero, se han visto obligados a vender activos que tenían contabilizados como inversiones que mantenían hasta el vencimiento. Y eso les ha provocado que en cuestión de horas afloraran pérdidas de miles de millones de dólares que no aparecían ni en su cuenta de resultados ni como un menor patrimonio neto en su balance.
Entonces, lo que se espera de la contabilidad es que refleje la imagen fiel de una compañía, es decir, que su cuenta de resultados y su balance representen la realidad del negocio. Además, en contabilidad hay un principio básico, que es el que se denomina principio de prudencia. Y ante una situación como la de Silicon Valley Bank y de Signature, pues la pregunta que cabe plantearse, al menos plantearse, es si la norma contable está cumpliendo su función de reflejar la imagen fiel de esta compañía y si además el criterio contable para las inversiones que se mantienen hasta el vencimiento pues realmente cumple con el principio de prudencia. No debemos olvidar que es que ha sido en cuestión de un par de días cuando se ha producido toda esta situación y donde de repente han aflorado unas pérdidas que estaban literalmente escondidas debajo de la alfombra. Pero no porque Silicon Valley Bank hiciera algo que fuera ilegal o que fuera inapropiado desde un punto de vista contable. Es que simplemente la norma contable permite lo que ha hecho Silicon Valley Bank. Por lo tanto, no han hecho nada que no fuera correcto desde un punto de vista de aplicación de la propia norma. Entonces, a nuestro modo de ver, el escándalo no viene por el aflorar ahora unas pérdidas por una mala gestión por parte de Silicon Valley Bank, sino porque la norma contable parece que funciona solo cuando el mundo es color de rosa, como ocurría, por ejemplo, en el 2021. Pero ahora que tenemos un entorno de subidas de tipos de interés, que eso provoca, por lo tanto, que los títulos de deuda se vean muy perjudicados y que su cotización caiga, genera unas pérdidas latentes que pasan a ser reales, eso sí, cuando te ves obligado a vender esas posiciones. Bueno, pues cuando se mantienen, por el contrario, a vencimiento estas posiciones, tú cobras el cupón, pero en el momento del vencimiento recuperas el 100% del capital, salvo que haya un evento de crédito que en principio no ha sido el caso. Entonces, claro, ¿hasta qué punto las subidas de tipos de interés son las responsables de esta situación? Bueno, pues evidentemente afectan a la situación en Silicon Valley Bank por las pérdidas latentes que se producen, eso es incuestionable, pero no quiere decir que los bancos centrales sean los responsables de haber roto algo como consecuencia de haber subido los tipos de interés. De hecho, aquí lo que estamos viendo es que Silicon Valley Bank, por ejemplo, decidió no cubrir el riesgo de tipo de interés de su cartera de activos de deuda cuando otras entidades sí lo han hecho. O sea, ¿podían haberlo hecho? Pues sí, no solo no podían haberlo hecho, sino que además debían hacerlo. Por ejemplo, cuando gestionas una cartera de títulos de deuda, sobre todo en un entorno como el actual, de subidas de tipo de interés, sabiendo que hay una relación inversa entre la cotización de los bonos y los tipos de interés o de los retornos, evidentemente tú tienes que cubrir tu cartera y para eso lo que haces es apoyarte en instrumentos como los swaps, que te permiten cambiar un tipo de interés variable por un tipo de interés fijo. Sin embargo, Silicon Valley Bank decidió no hacer ese tipo de coberturas. Y era una decisión suya y de nadie más. Además, aunque esa cartera no refleja las pérdidas latentes, eso no te exime de cubrir ese tipo del riesgo de tipo de interés, ¿no? Además, en el caso de Silicon Valley Bank, en la cartera tiene CMBS, es decir, deuda con garantía hipotecaria de activos inmobiliarios de tipo comercial, locales y oficinas fundamentalmente. Y lo que estamos viendo es que el grado de ocupación de las oficinas en Estados Unidos ronda en torno al 40%, como consecuencia del cambio a un teletrabajo mucho más habitual de lo que era anteriormente y a los propios cambios organizativos o a partir sobre todo de la pandemia, ¿no? Y esto lo que hace es que en el mercado comercial en Estados Unidos pues no esté pasando ahora mismo por su mejor momento, ¿no? Eso quiere decir que Silicon Valley Bank y cualquier otra entidad con una exposición fuerte a este tipo de activos puede ver que la cotización de su cartera se vea perjudicada no solo por las subidas de tipos de interés, sino también por un empeoramiento de otro tipo de riesgo, que es el riesgo de crédito. Luego también a la situación de Silicon Valley Bank se llega como consecuencia de la propia regulación del sector financiero. En 2018, y este es el tercer factor al que hacíamos referencia al principio, la administración Trump puso sus esfuerzos en reducir la regulación en el sector financiero, entre otras cosas modificando la Dodd-Frank y haciendo que pasase a considerarse una entidad too big to fail aquella que tuviera unos activos por encima de los 250.000 millones de dólares en lugar de los 50.000 millones de dólares que establecía originalmente esta norma. ¿Por qué es tan relevante? Bueno, pues fundamentalmente porque las entidades que superan ahora los 250.000 millones, 50.000 originalmente, estaban obligadas a realizar los test de estrés, que no es otra cosa que un análisis estadístico que busca determinar el grado de solidez y de solvencia de una compañía. Valoran, entre otras cosas también,
el impacto que puede tener en balance, en cuenta de pérdidas y ganancias, una subida de tipos de interés. Al estar en este caso Silicon Valley Bank por debajo del volumen de activos actual, de 250.000 millones de dólares, el regulador no les ha exigido hacer este tipo de test de estrés. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, nos encontramos con que Elizabeth Warren, senadora de Massachusetts del Partido Demócrata y miembro de la Comisión Bancaria del Congreso, y Katie Porter, por ejemplo, pues están empujando para dar marcha atrás a las modificaciones introducidas por Trump. Es decir, estamos ante una norma contable que ha permitido esconder debajo de la alfombra pérdidas que eran latentes, una mala gestión efectiva del riesgo de tipo de interés por parte de la propia entidad y una regulación bancaria que tampoco les ha exigido realizar test de estrés. Y para nosotros estas son las tres verdaderas razones, los verdaderos responsables de la situación de Silicon Valley Bank. Y no tanto, y que no sirva de precedente, en esta ocasión que hayan sido los bancos centrales con las subidas de tipos de interés los que han provocado esta situación. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Entonces, ¿tenemos que preocuparnos? Bueno, pues la situación no es sencilla y prueba de ello es la rapidez con la que Yellen, como secretaria de Estado, Powell como presidente de la Fed y Gruenberg como presidente del FEDIC pusieron en marcha un plan de contingencia para dar respuesta a los posibles problemas de liquidez que podrían originarse en otras entidades con la intención de tratar de contener un posible contagio. Entonces, lo que ha sucedido es que en la última semana se han solicitado más de 300.000 millones de dólares. En el balance de la Fed se observa un incremento de 297.000 millones de dólares, pero para hacer más completo el análisis tenemos que fijarnos también en el papel de los repos inversos. Este mecanismo, el de los repos inversos, es el que ha utilizado la Fed para reducir desde abril del 2021, y digo bien del 2021 y no del 2022, la liquidez de la economía americana antes y durante el inicio oficial del plan de normalización del balance que se origina y que empieza en abril del 2022, que es lo que se denomina el Quantitative Tightening o QT. Entonces, en esta última semana se ha aumentado la liquidez del sistema, no solo los 300.000 millones de dólares que estábamos diciendo a través de esos programas contingentes de préstamos, sino por una menor reducción de la liquidez vía repos inversos por un importe de 163.000 millones de dólares. Es decir, la inyección efectiva de la Fed ha sido de 460.000 millones de dólares. Y eso supone retroceder el 40% de todo el camino recorrido en el plan de normalización de su balance y de reducción de la liquidez. Desde luego, pensamos que esto no contribuye positivamente en los esfuerzos por contener la escalada de los precios, es decir, por contener la inflación en la economía americana. Luego, por otro lado, en Europa nos encontramos con que Lagarde dice la semana pasada que no había conflicto de intereses entre la lucha contra la inflación y contener, o el objetivo de contener un potencial riesgo de contagio de la crisis bancaria. Pero como estamos viendo, la reducción de la liquidez y las subidas de tipos de interés buscan enfriar la economía, contener el consumo, contener la demanda como medida para calmar las subidas de precios, la inflación. Mientras que, por el contrario, el riesgo de contagio lo pretenden atajar por la vía de tomar la medida opuesta, que es inyectando de nuevo liquidez al sistema. Y por lo tanto, lo que no parece es que las palabras de Lagarde fueran del todo ciertas, sino que buscan sobre todo calmar a los inversores más que decir la realidad de lo que van a verse obligados probablemente a hacer. Dicho esto, vamos a hacer un breve comentario muy rápido de los principales titulares desde un punto de vista macro de lo que estamos viendo en el informe de seguimiento semanal y que compartimos todos los sábados con los miembros del canal de Telegram. Vamos a compartir el documento para que lo veáis claramente. Primero, que los flujos netos de efectivo se han reducido en casi 45.000 millones de dólares en la renta variable americana y en 6.700 en la renta fija. Lo que vemos es que desde 2023, desde enero del 2023, la evolución del flujo de efectivos en renta fija es mucho más estable, no ha tenido prácticamente ninguna caída, mientras que en la renta variable pues estamos haciendo nuevos mínimos. Estamos hablando de una salida desde enero de 2022 de 340.606 millones de dólares. Importante también que en este caso la FRT, es decir, la fuerza relativa tendencial que decíamos la semana pasada que podía dar una señal de compra siempre y cuando
se produjera dos condiciones. Uno, que el porcentaje de sectores del SP500 alcistas fueran inferiores al 10%, esta condición se está cumpliendo, ahora mismo el 9% de los sectores son alcistas, y la segunda condición era que la FRT tuviera una lectura superior a la anterior. Bueno, la anterior era de menos 45 y el viernes pasado cerramos con una lectura de menos 57. Por lo tanto, no se da una señal de compra y lo que esperamos es que se produzca una recuperación de la FRT para poder dar una señal de compra siguiendo esta metodología. Pasamos ahora sí a hacer un comentario sobre la situación de la curva de rendimientos, que nos parece relevante y que se ve fundamentalmente en cómo en los últimos 3 meses lo que se está produciendo es un aplanamiento de la curva de tipos. Primero se ve porque entre los plazos 2 y 3 años los rendimientos están cayendo de 4,61 a 4,49 en el caso del 2 años y de 4,17 a 4,14 en el 3 años, mientras que de 5 años en adelante lo que se está produciendo es una subida de la rentabilidad en todos y cada uno de estos vencimientos. Lo podemos ver de otra forma, que es con los spreads de la curva de rendimientos. En el caso del 10 años y el 2 años, la semana pasada cerramos en menos 0,58 puntos básicos negativos y por lo tanto seguimos con una curva de rendimientos invertida. Ahora bien, esto es a datos del viernes pasado. Hoy nos encontramos con que estamos en menos 0,36, es decir, 36 puntos básicos negativos, es decir, la curva sigue subiendo. Lo mismo está sucediendo con el 10 años 3 meses. Por lo tanto, lo que podemos esperar es que según nos vayamos acercando al inicio de la recesión oficial por parte de la economía americana, vamos a ir viendo cómo estas curvas de rendimientos vuelven a terreno positivo. ¿Y eso por qué se produce? Bueno, pues se va a producir porque evidentemente en los tramos más cortos de la curva de rendimientos se van a ver obligados a reducir los tipos de interés y por lo tanto van a caer los rendimientos de los plazos más cortos con el objetivo de tratar de volver a reactivar la economía americana. Eso es lo que por otro lado estamos viendo que está cotizando los futuros de los fondos americanos, que han pasado a descontar, en este caso, un escenario puro y típico de recesión. ¿Dónde lo vemos? Lo estamos viendo en que están cotizando una última subida de tipos con un 59,8% a datos del viernes pasado, de 25 puntos básicos hasta llevar los tipos de interés al rango 4,75-5%, pero a partir del mes de junio lo que esperan es que se produzca una primera bajada de tipos de interés y que finalice el año, es decir, 2023, con unos tipos de interés en el rango del 3,75-4%, es decir, una bajada de 100 puntos básicos. Bajada que podría continuar a lo largo del 2024 hasta el nivel del 3%. Por lo tanto, este escenario es un escenario fundamentalmente recesivo y va en línea, además, con lo que nos podemos encontrar cuando hacemos una comparativa de cómo se están comportando los bonos frente a cómo se están comportando los índices de renta variable. Y lo que vemos es que en el conjunto del año los bonos están teniendo un performance, es decir, la cotización de los bonos está subiendo un 3% frente al 1,4% de media de la renta variable a nivel global. Y esto responde a una situación en la que los bonos están pasando a convertirse en un activo refugio, cosa que no sucedía desde hacía tiempo, porque si os dais cuenta había una correlación muy alta entre bonos y renta variable. Hecho este comentario, pasamos ya, eso sí, a hacer una actualización de los niveles institucionales, como hacemos todas las semanas. Y empezamos con el Dow Jones. El Dow Jones tiene predisposición bajista. Y tiene predisposición bajista desde el momento en el que rompe a la baja el nivel de los market makers, que se produjo el 20 de febrero en los 33.756 puntos. Ahora mismo ha caído un 5,7%, se encuentra en la zona de giro alcista en 31.810,6 puntos.
Esta zona ahora mismo se encuentra activada. Y eso lo que quiere decir es que mientras cotice por encima de 31.810,6, lo que esperaríamos serían rebotes al alza que podrían incluso alcanzar el nivel institucional inferior en 33.017. Si por el contrario llegara a perder 31.810,6, desactivaría esta zona de giro alcista y por lo tanto podrían continuar las caídas a cotas inferiores. Si pasamos al SP500, lo que tenemos es una situación también de predisposición bajista en la medida en que cotiza por debajo del nivel de los market makers en 3.915. Por lo tanto, mientras cotice por debajo, esperaríamos que pudiera dirigirse a la última zona de giro alcista que ha intentado perforar en varias ocasiones sin éxito en 3.837,4. Si por el contrario superara 3.915, esperaríamos que se dirigiera a 3.924, el nivel institucional inferior. De superar esta cota, esperaríamos que se dirigiera al nivel institucional superior en 4.013. En el caso del índice tecnológico del Nasdaq, lo que vemos es que es un activo que tiene predisposición alcista desde que rompe el 14 de marzo el nivel de los market makers en 11.958, desde entonces ha subido un 4,5%, pero se ha encontrado con una zona de giro bajista en los 12.614,6. Esta zona de giro bajista que ha intentado superar en 2 ocasiones sin éxito, se encuentra ahora mismo activada, por lo tanto lo que esperaríamos serían caídas que podrían potencialmente llevarle al nivel institucional superior en 11.970. La formación de posibles zonas de giro alcista que pudieran frenar la caída se encuentra todavía en cotas muy inferiores, entre 11.835 y 11.858, por lo tanto la única referencia que a día de hoy tendríamos sería el nivel institucional superior en 11.970. Si por el contrario superara 12.614,6, esperaríamos que pudiera continuar subiendo. En el caso del índice de volatilidad, lo que vemos es que tiene predisposición alcista desde que rompe al alza el nivel de los market makers. Esta semana el nivel de los market makers se encuentra en 23,04. La zona de giro bajista la semana pasada la identificábamos el día 15 de marzo en 27,33. La ha intentado romper al alza en 2 ocasiones sin éxito, se encuentra activada. Luego lo que esperamos es que se produzcan correcciones, es decir, caídas en la volatilidad que puedan apoyar subidas, al menos temporales, en los índices. Si por el contrario, por cierto, estas caídas podrían llevarle de nuevo hasta el nivel de los market makers en 23,04. Si por el contrario superara el nivel de 27,33, entonces sí podríamos esperar que se produjeran subidas en la volatilidad. Pasando ya a las materias primas, lo que tenemos es oro que se ha disparado en la última semana con una de las subidas más fuertes que se recuerdan. Con una predisposición alcista desde que rompe al alza el 29 de noviembre el nivel de los market makers en 1742, desde entonces ha subido un 13,8% y lo que identificamos es una zona de giro bajista en 2000,95. Mientras cotice por debajo esperaremos caídas que podrían llevarle hasta el nivel institucional superior en 1810. Como en el caso que estábamos diciendo del Nasdaq, tenemos una nueva zona de giro, una potencial zona de giro alcista que podría frenar las caídas, pero que se encuentran, como veis, en niveles muy inferiores, muy próximos al nivel institucional superior, en particular entre 1813 y 1817. Si superara el nivel de los $2.000, esperaríamos que pudieran continuar las subidas. En el caso del gas natural, vemos que tiene predisposición bajista desde que perdió el nivel de los market makers en 5,01. Desde entonces ha caído prácticamente un 51%. Tras una recuperación desde el nivel 2,13 se identifica una zona de giro bajista en 3,036 que está provocando una caída que por el momento pues parece que no ha terminado. Donde vemos que tiene una potencial zona de giro alcista. Bueno, lo tiene en la zona del 2,32, 2,33. Aquí es donde pensamos que podría originarse esa zona de giro que podría frenar y por lo tanto que no llegara a la última zona de giro alcista confirmada. En caso de romper al alza el nivel 3,036 estaría desactivando esta zona de giro bajista y por lo tanto podría experimentar subidas que pudieran llevarle hasta el nivel de los market makers en 0,08. En el caso del Brent,
tenemos una predisposición alcista, a pesar de las caídas tan fuertes que se experimentaron la semana pasada, del 14%. Decimos que tiene predisposición alcista porque sigue cotizando por encima del nivel de los market makers en 68,92. Lo que vemos es que el último nivel que perforó es el nivel institucional inferior, 74,73, que era precisamente el nivel al que decíamos la semana pasada, el lunes pasado, al que podría llegar en caso de perder la última zona de giro alcista que se encontraba en esta zona. Y que por lo tanto, pues las caídas de perder esa última zona de giro alcista podrían llevarla a este nivel institucional inferior. Bueno, lo alcanzó, no solo eso, sino que lo llegó a perforar. Se identifica una zona de giro alcista en 70,63. Se encuentra activada, por lo tanto esperamos que se produzcan rebotes o subidas que podrían llevarle de nuevo al nivel institucional inferior en 74,73. Sin embargo, en la medida en que ha perforado a la baja el nivel institucional inferior, de caer por debajo del nivel de la zona de giro alcista, lo que esperaríamos es que se dirigiera en último término al nivel de los market makers en 68,92 y por lo tanto dar fin a todo un proceso de alcista que comenzó en 2020. Por lo tanto, el nivel a vigilar es la zona de giro alcista sin lugar a dudas. Si pasamos ahora sí a el euro contra el dólar, lo que tenemos es que tiene predisposición alcista desde que el 17 de marzo rompe al alza el nivel de los market makers en 1,062. Esperaríamos que se dirigiera a la última zona de giro bajista en 1,07, esperaríamos que se dirigiera a la zona de giro bajista en 1,07269 o al nivel institucional superior en 1,073. Si por el contrario perdiera el nivel de los market makers en 1,062, lo que esperaríamos serían caídas que pudieran llevar a la última zona de giro alcista, que como vemos en 3 ocasiones ha servido de suelo de manera bastante efectiva. Si abrimos Ethereum, lo que vemos es que tiene una predisposición alcista desde el 4 de enero, cuando rompe al alza el nivel de los market makers en 1216, lo comentamos en estos vídeos precisamente. Desde entonces ha subido un 47,3%. Identificamos una zona de giro bajista en 1823,3. Ha intentado romper la alza en 2 ocasiones, de momento no lo ha conseguido. Por lo tanto, mientras cotice por debajo de 1823,3, esperamos correcciones que podrían llevarle al nivel institucional superior en 1607, que es donde se encuentra esta semana. Como vemos, la zona de giro la potencial zona de giro alcista que podría formarse está en niveles inferiores a 1607, por lo tanto la referencia que tendríamos como objetivo sería fundamentalmente esta. Por el contrario, si llegara a superar 1823,3, lo que esperaríamos que continuaran las subidas en Ethereum. En el caso de Bitcoin, tenemos también predisposición alcista desde que rompe al alza el pasado 13 de marzo el nivel de los market makers en 22.713. Ha subido un 24,7%. Ahora mismo la zona de giro bajista que identificábamos en 28.283,35 se encuentra desactivada. Es decir, está cotizando por encima de este nivel, por lo tanto las subidas podrían seguir. Si por el contrario volviera a activar esta zona de giro bajista, lo que esperaríamos serían correcciones que podrían llevarle potencialmente al nivel institucional superior en 24.683 puntos. Pasando ya a la renta fija, lo que vemos en el T-Note es que tiene predisposición alcista desde el 9 de marzo al romper al alza el nivel de los market makers en 111,20. Desde entonces se ha revalorizado un 4,4%. Ha roto además, ha desactivado o roto al alza la zona de giro bajista que teníamos identificada en 115,56, por lo que esperaríamos que pudieran continuar las subidas. Se identifica además una potencial zona de giro bajista en el rango 117,24-117,48, que podría poner freno a estas subidas temporalmente. Si llegara a perder la zona de giro bajista en 115,56, esperaríamos caídas que podrían llegar al nivel institucional superior en 103,68.
Por último, tenemos el T-Note a 2 años, también con predisposición alcista desde que rompe la alza el 15 de marzo al nivel de los market makers en 102,81. Desde entonces se ha revalorizado un 1,1%, desactivando además también la zona de giro bajista en 103,44 y rompiendo al alza el nivel institucional superior en 103,37. Eso quiere decir que podría dirigirse a cotas superiores, donde lo que identificamos es una potencial formación de una zona de giro bajista que tendremos que ver si finalmente se confirma o no, en el rango 104,43-104,64, que podría poner freno a esa subida. Si por el contrario volviera a activar la zona de giro bajista o incluso perdiera el nivel institucional superior, entonces esperaríamos correcciones que podrían llevarle de nuevo al nivel de los market makers en 102,81. Muy bien, pues con esto damos por finalizada la revisión de los niveles institucionales. Esperamos que el contenido de este vídeo os haya resultado interesante y como siempre os deseamos que tengáis una muy buena semana y buenas inversiones.